Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es ¿Cómo ser millonario? Una vez más, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Y empecemos con el pasuk base, con el verso base que tenemos en Bereshit, Génesis 13:2. Y dice así: Abraham se hizo rico con mucho ganado, plata y oro. El volverse rico y cada vez más abundante es un proceso que conlleva una serie de pasos seguros. Estos pasos son científicamente infalibles porque realmente son leyes moleculares de acción y reacción. Este video es incluso efectivo para aquellos que cambian el nombre del creador por otros nombres como el universo o la energía universal, etc. Uno de los aspectos fundamentales para llegar a la prosperidad permanente es precisamente la constancia en ciertas prácticas. Todos sabemos que existen leyes que rigen la vida y entre ellas tenemos algunas conocidas como leyes físicas: acción y reacción, inercia, elasticidad, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de observarse plenamente en un ambiente totalmente físico, que es también visible, también afectan aquellas regiones invisibles que algunos han llamado Haruakim o espirituales, y que lo más seguro es que sean moleculares o cuánticas. El tener el título de próspero es una especie de carrera profesional, aunque no se necesite un título universitario. Sin embargo, conlleva un proceso de aprendizaje mental y conductual. Este tema a desarrollar contiene una de las fórmulas más efectivamente comprobadas por milenios acerca de llegar a ser millonario. Con este video comenzaremos un curso que complementaremos con otros videos para llegar a obtener el título de próspero, de acuerdo a las Sagradas Escrituras y otros escritos. Te invito pues que te quedes hasta el final, ya que al terminar yo te aseguro que la sensación en tus ojos será como que te han arrancado con todo y cejas un trozo de cinta americana, y en tus oídos tendrás un zumbidito como que han estallado una granada a muy pocos metros de ti. Y empezamos con el punto contradictorio de la piedad para volverse rico y abundante, y esto pues lo vamos a encontrar en el libro que se llama El Evangelio del Pseudo Mateo, o la Betzorá del Pseudo Mateo, en el Perek 1, y dice: en aquellos días había en Jerusalén un varón llamado Yahuyakim, de la tribu de Yahudá, y era roe, o pastor de sus propias ovejas, y temía al Altísimo en la sencillez y en la bondad de su lev, o de su corazón, y no tenía otro cuidado que el de sus rebaños. Rebaños son ovejas, Entonces, que empleaba en alimentar a todos los que como él temían al Altísimo y ofrecían presentes u ofrendas dobles a los que trabajaban en la sabiduría, o en la Jogma y en el temor de Elohim, y presentes simples a los que a estos servían, así de las ovejas como de los corderos, de la lana y de todo lo que poseía hacía 3 partes. La primera la distribuía entre las viudas, los huérfanos, los peregrinos y los pobres. La segunda la daba a los que se consagraban al servicio de Elohim y celebraban su culto. Cuanto a la tercera, la reservaba para sí y para toda su casa. Entonces aquí observamos la ley de la elasticidad, que es lo que les he mencionado al principio, y se observa porque en este momento de la narrativa, Yahuyakim ya era rico en extremo. Es de entender entonces que lo practicaba aún antes de serlo. Es decir, vivía y pagaba a todos sus empleados y a su familia con el 33.33% de todo lo que ganaba, estirando al máximo su presupuesto. Entonces esto es la ley de la elasticidad. Quiero aclarar también que estas 3 partes también podría estarse refiriendo a los 3 diezmos mencionados en la Torá y no a 3 partes de todo. Los 3 diezmos los podemos encontrar: el primero para el Adón, los levitas, ya que es en Números o Bamidbar 18:21, el segundo para las fiestas, especialmente Sukkot, lo cual debía convertirse en dinero para gastarlo ahí.
Y el tercero, que es para viudas, huérfanos, pobres, etcétera, lo encontramos en Devarim 14 del 27 al 29. ¿ya? Entonces en Bamidbar, Números, y en Devarim o Deuteronomio, pues podemos ver esos diezmos, ¿no? Entonces veamos en el Pasuk 2, en el verso 2, dice... Estamos con la Betzorá del Pseudo-Mateo. Y dice, y porque obraba de este modo, Elohim multiplicaba sus rebaños, y no había en todo el pueblo israelita nadie que lo igualase en abundancia de reses. Reses son ganado, vacuno. Y todo eso comenzó a hacerlo desde el año quinceno de su edad. Y cuando llegó a los 20 años, tomó por esposa a Hana, hija de Yishoskar, o Isaacar, y de su propia tribu, es decir, de la raza de David. Y a pesar de haber transcurrido otros 20 años a partir de su casamiento, no había tenido hijos ni hijas, es decir, ya tenía 40 años y no había podido dar a luz su esposa. Aquí lo que observamos nosotros es una administración desinteresada y altamente generosa en Yahoyakim, el cual a la edad de 40 años era el más rico de todo Israel. Por supuesto, la ofrenda de este hombre era del 66.66% de todo lo que recibía. No obstante, podemos mirar también de manera tácita cómo son las leyes invisibles, la ley del deseo. Este hombre buscaba la riqueza y la grandeza con sus obras, no como muchos puedan pensar, sino guiado por sus propias convicciones y conocimiento acerca de los recursos que poseía, y también por las necesidades de su pueblo que percibía a su alrededor. Quiero hacer mucho énfasis también en la ley del deseo, y es que Ahimahayot, escúchame bien lo que te voy a decir, por favor, pon mucha atención, quítate todos los tapones que tengas en las orejas y escúchame bien. Muchas veces el Padre te lleva al extremo o al límite de la pobreza, o sea, tal vez no él, sino que permite que el enemigo te lleve a ese límite, porque no hay otra manera en que te pares a pedirle. Y él, cuando mira que tú, por más que te pone problemas económicos, no le pides riqueza, sino que siempre le vas pidiendo para el día a día, entonces, pues dice, bueno, a este hay que meterlo en una situación de desierto. Y eso es lo que hizo con Moshe, con Abraham, etcétera, etcétera, con todos. Es como decir, te pongo en un pozo en el que para la única parte en donde puedes pedir y ver es para arriba. Porque Yahusef mismo, Joseph, fue puesto en un pozo por sus hermanos, y él miraba a los lados del pozo y abajo, y habían serpientes y escorpiones y cucarachas y todo tipo de bichos, porque era un pozo seco con humedad. Y entonces él lo único que tuvo que hacer, o la única alternativa que tenía, era ver hacia arriba y pedir que lo sacaran del pozo. Entonces, muchas veces el Padre te permite que entres en situaciones para que le pidas. Porque nosotros muchas veces, mientras andamos en el día a día, ni siquiera oramos y ni siquiera pedimos. No pedimos nada. Muchas veces nosotros pensamos, nuestra mente nos engaña pensando que pedimos. Entonces, para que haya una gran riqueza, tiene que haber un gran deseo. ¿Ya? Si tú deseas un trabajo, eso no te va a hacer rico. No te va a hacer rico. Si tú deseas un coche usado, eso no te va a hacer rico. Si tú deseas, pues poca cosa, si tú deseas cientos, eso no te va a hacer rico. Si tú deseas miles, eso tampoco te va a hacer rico. Incluso algunos pueden tener millones y tampoco son ricos. ¿Por qué? Porque la ley del deseo hay que cumplirla y hay que desear. Hay que desear. Por eso es que es muy importante el ayuno, y es muy importante el ir a la montaña, el ir a los lugares aislados, el Sukkot, por ejemplo, porque ahí uno se da cuenta de la nada. Y ahí en ese momento es un buen momento para pedir y decirle, Padre, a mí me gusta esto, esta soledad, me gusta esto, este desierto, me gusta esto, de lo básico, de lo mínimo. Pero tú eres un Elohim poderoso, tú eres un Elohim multimillonario y quieres que tus hijos también sean prósperos porque tu palabra lo dice. Te pido que me prosperes como nunca me has prosperado. Entonces quería hacer énfasis en la ley del deseo. Es muy importante recalcar para todos, creyentes y no creyentes, que mucha gente sin haber leído ningún escrito sagrado practica todo lo que vamos a aprender hoy y ha tenido exactamente el resultado esperado con este vídeo, es decir, la prosperidad, riqueza
y abundancia en todas las áreas de su vida. Y por el contrario, mucha gente también que lleva años leyendo pero sin practicar, no ha obtenido nada. Entonces, por eso les repito a aquellos que no son creyentes en ningún ser superior, como le quieran llamar, sino que dicen que es el universo, que es la naturaleza. De alguna manera, eso es cierto. De alguna manera, eso es cierto. Esto no tiene nada que ver con salvación del alma, tiene que ver con salvación económica. Entonces, mucha gente es salva económicamente, no tiene salva su alma por lo que sea, y además eso solo el Adón lo puede saber, pero por eso les digo, en este caso no tiene nada que ver con religiosidad, sino que tiene que ver con fórmulas matemáticas, físicas y leyes establecidas, que si se cumplen, aunque sea poco a poco, hemos visto que este daba el 66.66% de todas sus ganancias, pero tú puedes empezar con el 1%, con el 2%, con el 3%, con el 4%, haciendo 3 partes, con el 6%, con el 10%, con el 20%. Tú puedes empezar poco a poco, porque el Padre lo que quiere demostrar con estos porcentajes es que puedes hacerlo. En el Perec 2, siempre de la Betzorá del Pseudo-Mateo, tenemos este gráfico, ¿no?, de millones o miles de ovejas que tenía Yahuyakim. Y dice, y sucedió que un día de fiesta, Yahuyakim se encontraba entre los que tributaban incienso y otras ofrendas al Adón, y él preparaba las suyas, y acercándose a un escriba del templo llamado Rubén, le dijo, no puedes continuar entre los que hacen sacrificios a Elohim, porque éste no te ha bendecido al no otorgarte una posteridad en Israel. Y habiendo sufrido esta afrenta en presencia del pueblo, Yahuyakim abandonó, llorando, el templo del Adón, y no volvió a su casa, sino que marchó a donde estaban sus rebaños, y llevó consigo a sus pastores a las montañas de una comarca lejana, y durante 5 meses su esposa Hannah no tuvo ninguna noticia suya. Entonces aquí tenemos también a un religioso, no muy generoso, escriba llamado Reuben, tratando de matar el deseo y el sueño de Yahuyakim, el cual, humillado y entristecido por una declaración tan fatalista, decide irse a trabajar más y olvidarse un poco del tema de querer engendrar. Este tipo de personas, lastimosamente, las encontramos muy frecuentemente y para colmo son religiosas. Una vez más, buscando la entrada en tu mente y tus actos para que no avances y aceptes una condición para la cual nadie ha sido llamado, es decir, que te resignes a ser pobre. Entonces, este Rubén, pues, era un poco, al parecer, un poco envidioso, o le faltaba Jokmah, ¿no?, para decirle eso, aunque también la Torah habla de que es una urajá muy grande, y que incluso herencia, dice, de Yahweh son los hijos. Entonces, obviamente, para heredarle todo lo que tenía, necesitaba un hijo, y aparte de ello, que mientras más hijos se tenían en ese tiempo, imagínense con tantas ovejas y tantas reses, pues un hijo las iba a cuidar mejor porque iban a ser de él que un empleado. Y dice, y la triste lloraba diciendo, Adón, Elohim, muy fuerte y muy poderoso de Israel, después de haberme negado hijos, ¿por qué me arrebatas también a mi esposo? He aquí que han pasado 5 meses y no lo veo, y no sé si está muerto para siquiera darle sepultura. Y mientras lloraba abundantemente en el jardín de su casa y levantaba en su plegaria los ojos al Adón, levantaba su plegaria, los ojos al Adón, o sea, hacia arriba, vio un nido de gorriones en un laurel, y entreverando sus palabras de gemidos, se dirigió a Elohim y le dijo, Adón, Elohim omnipotente, que has concedido posteridad a todas las criaturas, a los animales salvajes, a las bestias de carga, a las serpientes, a los peces, a los pájaros, y que has hecho que todos se regocijen de su progenitura. ¿Por qué has excluido a mí sola de los favores de tu bondad? Bien sabes, Adón, que desde el comienzo de mi matrimonio hice voto de que si me dabas un hijo o una hija, te lo ofrecería en tu Kadosh Beit HaMikdash o templo. Entonces, Sipor o Sipora o Siporim, en este caso de gorriones, ¿no? Sipora era la esposa de Moshe. Entonces, en el 3 dice, y a punto de terminar su clamor dolorido, he aquí que de súbito apareció ante ella un malach del Adón, diciéndole, no temas, Hannah,
porque en el designio de Elohim está que salga de ti un vástago, el cual será objeto de la admiración de todos los siglos hasta el fin del mundo. Y no bien pronunció estas palabras, desapareció de delante de sus ojos, y ella temblorosa y llena de pavor, por haber tenido semejante visión y por haber oído semejante lenguaje, se echó en el lecho como muerta, y todo el día y toda la noche permaneció en oración continua y en terror extremo. Al fin llamó a su sierva y le dijo: ¿Cómo, viéndome desolada por mi viudez y abatida por la angustia, no has venido a asistirme? Y la sierva le respondió murmurando: si Elohim ha cerrado tu matriz y te ha alejado de tu marido, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y al oír esto, Hannah lloraba aún más. Entonces aquí observamos dos tipos de incienso, ¿no? El literal ofrecido por Yahuyakim en los pasukim leídos anteriormente, y el clamor en forma de tefilot, ese es otro incienso, ¿no? Oraciones por parte de Hannah. Ambos fueron recibidos y recompensados con una de las mayores dádivas de Elohim para cualquier matrimonio. En su caso, Yahuyakim y Hannah concibieron a la Betulá Miriam, quien posteriormente daría a Or, o a luz, a nada más y nada menos que a Yeshua HaMashiach. Algo sumamente importante destacar es el papel de Hannah intercediendo por ella y por su marido ante el Adón. En el Perek 3 vemos aquí a un malach hablándole a Yahuyakim y dice: en aquel mismo tiempo un joven apareció en las montañas en que Yahuyakim aposentaba a sus rebaños y le dijo: ¿por qué no vuelves al lado de tu esposa? Y Yahuyakim repuso: durante 20 años la he tenido por compañera, pero ahora, por no haber querido Elohim que ella me diese hijos, he sido expulsado ignominiosamente del templo del Adón. ¿Cómo volvería al lado suyo después de haber sido envilecido y despreciado? Continuaré pues con mis ovejas, mientras Elohim conceda a mis ojos luz. Sin embargo, por intermedio de mis servidores, seguiré repartiendo de buen grado su parte a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los ministros o a los Kohanim del Altísimo. Entonces, aquí en la palabra que dice joven es hombre, ya es hombre, la palabra hombre joven posiblemente. Es obvio entender que a pesar de que los propósitos de Elohim son infalibles, él mismo respeta sus propias leyes. En el caso de Yahuyakim hizo tan grande cantidad de obras y oraciones junto a Hannah, que él desde los 15 años y con ella desde los 20 generó una cantidad de deuda hacia él que podemos llamar de muchas maneras: deuda harruakim o espiritual, deuda energética, deuda cósmica, etcétera, 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 como para que el resultado fuera llegar a ser el padre de posiblemente la mujer más dichosa y bendita que haya existido, aparte de ser el más rico de su nación. Y nuevamente les recuerdo que él fue el abuelo de Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Y no hubo bien en tal guisa hablado. El joven le respondió: soy un malach de Elohim, que ha aparecido hoy a tu mujer, la cual oraba y lloraba. Yo la consolé y ella sabe por mí que ha concebido de ti una hija. Esta vivirá en el templo del Adón, y el Ruach HaKodesh reposará en ella, y su beatitud será mayor que el de todas las mujeres, aun de las más kadoshim, o santas, como la traducen, de suerte que nadie podrá decir que hubo ni que habrá mujer semejante a ella en este mundo. Baja pues de las montañas y vuelve al lado de tu esposa, a quien encontrarás encinta, porque Elohim ha suscitado progenitura en ella, y su posteridad será bendita, y Hannah misma será bendita y establecida madre con una eterna bendición o con una eterna ubrajá. Y Yahuyakim adorándolo dijo: si he encontrado Gesed o gracia ante ti, reposa un instante en mi tienda y bendíceme, puesto que soy tu servidor. Una vez más, amigos, hermanos de todo el mundo, muchas palabras que yo pongo en hebreo también están en castellano, pero para una mejor comprensión las ponemos en castellano. Sin embargo, la forma más correcta es el hebreo. Así que sigamos. Y dice: y el malach le contestó: no te llames servidor mío, pues ambos somos los servidores de un mismo dueño. Mi comida es invisible y mi bebida lo es también para los mortales. Así, no debes invitarme a entrar en tu tienda, y lo que habrías de darme, ofrécelo en holocausto a Elohim. Entonces, esto es muy importante. Yo hago mucho énfasis durante todo el vídeo acerca de lo invisible, porque quiero
que entendamos que lo que nosotros vemos o lo que nosotros generamos en el ambiente visible, los siembras y todo eso, también tienen una repercusión en el ambiente invisible. El hecho de que nosotros no veamos lo que los malajim comen o beben no significa que no lo hagan. Ya, es muy importante. De hecho, a Israel dice que le dieron pan de malajim. Entonces, ese pan de malajim es invisible. También a Miriam, a la Virgen Miriam, a la Betulá Miriam, le dieron pan de malajim, es decir, man o maná. Sin embargo, es invisible, pero se hizo visible por la necesidad y por el clamor y por la petición de obtener tal riqueza, que al final incluso llegaron a menospreciarla los israelitas en el desierto. Entonces, dice... Entonces Yahuyakim tomó un cordero sin mancilla y dijo al Malaj: no me hubiera atrevido a ofrecer un holocausto a Elohim si tu orden no me hubiese dado el poder ministerial de sacrificarlo. Y el Malaj le dijo: tampoco yo te hubiera invitado a ofrecerlo si no hubiese conocido la voluntad de Elohim. Y ocurrió que en el momento de que Yahuyakim ofrecía su sacrificio a Elohim, al mismo tiempo que el olor del sacrificio y en cierto modo con su mismo humo, el Malaj se elevó hacia el Shamaim. Entonces, en este caso, debemos de recordar que Reuben no le permitió hacer el sacrificio que él quería, pero Yahweh, que es el que manda, le dice: mira, tú no tienes potestad. O sea, yo he dado un mandato de que solo los Kohanim pueden ofrecer sacrificios. Y y cualquiera que lo haga, pues era fuego extraño, incluso mató a los hijos de Aarón. Pero en este caso le dice: mira, yo te autorizo, por medio de mi Malaj, te autorizo a que hagas sacrificio y que hagas el papel sacerdotal o ministerial, ya, o que hagas el papel ha-Kohanim de sacerdocio, para ofrecerme el holocausto o los holocaustos que tú pretendías hacer, pues como lo haces, porque pues yo tengo una deuda contigo, primero, y segundo, yo estaba esperando tu sacrificio, yo estaba esperando lo que tú habías pensado hacer. Entonces, no te quedes con esa deuda conmigo. No te quedes con esa deuda conmigo. ¿Por qué? Porque de lo contrario yo no te voy a poder dar lo que te corresponde. Y entonces manda a ese Malaj, y aparte de todo lo que le manda a decir, pues le deja que haga un sacrificio que, como les repito, él no podía hacerlo, porque él, aunque pertenecía a la raza de Yahudá, pero él no servía en el templo. Sin embargo, en este caso, pues se le permite. También era un hombre, pues, elegido por Yahweh. Y ocurrió que en el momento en que Yahuyakim ofrecía su sacrificio a Elohim, al mismo tiempo que el olor del sacrificio, y en cierto modo con su mismo humo, el Malaj se elevó hacia el Shamaim, hacia el cielo. Algunos me hicieron una pregunta, ¿no? Por esto que dice que suben, me dicen, mira, ¿por qué algunos usan la palabra cielos o Shamaim? Shamaim, pues ya sabemos en hebreo, muchas palabras se les pone el im, ya, por ejemplo, ahim, es hermano, ahim, hermanos. Entonces el plural de es ahim. Pero Shamaim no es una palabra que diga el Hasham, ¿ya? Hasham no dice el cielo, no, siempre se usa Hashamaim, como los cielos, digamos, como en plural. O también se puede decir el cielo. Ahora, me dicen, ¿por qué se dice cielo o cielos si Yahweh no habita en los cielos, en todos los cielos? Porque son 3, y no son 3, son 7. Y Yahweh habita donde le da la gana. Él está en todas partes, incluso en el infierno. Entonces, ¿por qué? Cuando Él quiere ir, va, porque Él es el que ha creado todo. Ahora, Él habita generalmente donde está su trono, se refleja en el séptimo Shamaim, pero no son 3, son 7, ¿ya? Y cada uno tiene una función específica. Vamos a ver un poco más acerca de ello un poco más adelante. Dice: muchos menosprecian el significado profundo de la descendencia. Sin embargo, el mayor fruto de prosperidad que existe en la ley del amor, ya vimos la ley del deseo ahora, y también la ley de la elasticidad, y ahora vemos la ley del amor. Toma nota. La ley del amor da como fruto un hijo. Yahuyakim tenía muchas riquezas, pero ofrecía el
66% buscando el favor del creador de las leyes del universo. Entonces, Jehoiakim entendía que sus riquezas eran insuficientes o innecesarias si no tenía quien heredárselas. Entonces él decía, mejor prefiero dárselas a Elohim y a la gente necesitada, y no voy a dar el 30%, voy a dar el 66%, voy a hacer 3 partes de todo, porque yo lo que necesito es un hijo o una hija, en este caso, ¿no? Entonces, y al final, el colmo de los colmos, entre comillas, ¿no? Es que a Miriam se la quitan, muy pequeña, pero después le dan otra que también se llamaba Miriam. Eso ya lo hemos visto en otras enseñanzas. En Gálatas, Galutim Yah dice 6:7, dice, no se engañen ustedes mismos, nadie se burla de Yahweh. Una persona cosecha lo que siembra. Y en 2 Corintillín 9:6 dice, este es el punto, el que siembra escasamente también recogerá escasamente. Cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por compulsión, porque Yahweh ama al dador alegre. Entonces vamos a ver un tópico que es la semilla mental, qué es y cómo funciona. Entonces vamos a ver cómo funciona la semilla mental. Quiero explicarles algo. Una semilla mental, hermanos y hermanas, Ajim y Ajayot, amigos, puede ser una ofrenda y funciona en nuestra mente de una manera poderosa, porque lo que hace es generarnos una expectativa y un deseo de recibir algo. Existen ofrendas o semillas de rajem o de misericordia, las cuales debemos sembrar sin esperar nada a cambio. Puede ser dinero, productos diversos, favores, etc. Existen ofrendas o semillas para cosecha, las cuales son las que generan expectativas. Es decir, esperan cosecha. La mente es el terreno invisible donde se siembra. Y es que nuestro cerebro tiene conexiones con entidades que nosotros no miramos. Es decir, son invisibles o harruakim o espirituales. Como por ejemplo las células, las moléculas, los átomos y además otras entidades energéticas. Entonces, cuando alguien siembra, no debe ser hipócrita. A veces dicen, no, yo di, pero yo no espero nada. Pues, sí es cierto, bien, pero muchas veces es una cosa del diente al labio. El problema es que le estás mandando 2 mensajes a tu mente, recibe y no recibas. Entonces, por eso es que mejor no decir cuando uno siembra. Yo les digo a Ajim Hayot, muchas veces yo quisiera, y esto les puede parecer un poco contradictorio, o no lo sé. La Tanaj dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha y viceversa. Entonces, yo tengo que decir, por ejemplo, algunos, por ejemplo, ahora voy a hacer esta pausa ya que me metí en esto, ¿no? Primero voy a decir lo que iba a decir. Quiero mencionar a un aj muy especial. Quiero decirles, hay muchos, pero a veces yo no los menciono precisamente porque es mejor que no te mencionen. Es mejor que nadie sepa que tú has sembrado, ¿ya? Porque si no viene el devorador y se come la semilla, o vienen los pájaros y se comen la semilla, o viene cualquier otro tipo de calamidad o de cualquier demonio, y al saber que tú has sembrado y que te estás esperando cosecha, él busca la manera de matar tu emuná. Entonces, no es que no vayas a cosechar, lo que pasa es que te vas a tardar más porque él se va a comer, va a buscar cómo quitarte esa semilla, cómo robártela. Entonces, a veces es mejor, hablando literalmente, ¿no? En un ambiente de ejemplo, si tú siembras en un campo, no le vas a decir, miren, yo aquí sembré maíz en todas esas 2 hectáreas que tengo, miren aquí, porque el otro va a estar esperando que la cosecha aparezca para llevársela. Entonces, no le digas a nadie, simplemente tú siémbrala y pues sí se va a ver, pero si la gente vive cerca, pero si no vive cerca y vive lejos, no va a estar, dice, bueno, este me dijo que había sembrado hace un mes, o sea que ya deben de haber mazorcas, ya deben de haber trigo, ya debe de haber esto, ya hace 2 meses, hace 3, lo que sea, cuanto tarde la cosecha. Y coge sus sacos y hasta animales y en la noche llega y se roba toda tu cosecha. ¿Por qué? Porque le dijiste, anduviste anunciándole a todo el mundo. Entonces, por eso es que a mí a veces no me gusta mencionar nombres. Ahora, puesto ya eso,
quiero dar un agradecimiento muy, muy especial a mi Alexis, ya de Houston, Texas, porque ha sido un hombre de palabra, de carácter y de promesa. Y pues durante algunos meses estuvo contribuyendo para poder pagar el internet de la Quejilá para estos vídeos. Así que todos los que escuchan este vídeo, oremos por él, démosle toda Jabá a él y al Abba. Oremos por su país, Nicaragua, siempre, y en nuestras tefilot estará siempre. Él hizo una promesa hasta diciembre y la ha cumplido. Entonces, una vez más, toda Jabá, Alexis, porque eres, no digo tu apellido para que no vayan a querer robarte la cosecha. Entonces, vas a recibir y has recibido, tú mismo me lo has confirmado y seguirás recibiendo en abundancia, yo lo sé. Aunque ya no contribuyas con este ministerio, pues la siembra va a ser mucho más abundante de todo lo que has recibido hasta ahora. Incluso sé que tienes mucha prosperidad en tus negocios, mucho más, y vas a seguir teniendo mucho más. Bendito seas tú, hombre, por siempre y para siempre. Aleluya. Sigamos. Lo altamente fundamental de esta siembra o semilla mental es que se espera algo específico, es decir, la ley del diezmo. Aquí vamos con otra ley. La ley del diezmo dice: siembra el 10% y se te multiplicará al 30 por 1, con lo cual tendríamos 90 más 30, o sea, 90 menos el 10. Entonces, a nosotros nos queda el 90, pero como el 10 se nos multiplica, entonces teníamos 300, ¿ya? Pero como a eso, digamos, nos da 390, pero realmente nos quedan 380. ¿Por qué? Porque le quitamos los 10 que nosotros dimos, aunque realmente nos vuelve siempre. La otra vez dice al 60 por 1, con lo cual esperamos recibir los 90 que nos habían quedado más 600, porque lo multiplicamos, pues como es 10 por 60 es 600. Eso nos da 690 o 680 si quitamos los 10. Y al 100 por 1, entonces esperamos recibir 90 más 1000 y eso nos da 1090. Entonces, eso depende de lo que las entidades espirituales o el Padre mismo pues vaya tomando en consideración que nosotros merecemos o necesitamos obtener. Ahora, yo quiero decirles varias cosas. Primero es que estos son leyes, pero se necesitan cumplir todas a cabalidad. La ley del deseo, la ley de la elasticidad, mientras no nos llega. La ley que acabamos de mencionar, todas las leyes, la ley del amor, la ley del diezmo. Entonces, tenemos que esperarlas. Pero hay quienes pues pretenden como burlar a Elohim, ¿ya? Entonces, yo sembré 100 euros, 100 dólares, y ¿por qué no me han llegado el 100 por 1? Son tanto, y hacen las cuentas, ¿no? Y entonces le reclaman a Elohim, y Elohim no es que se vaya a quedar con nada. Si Elohim bastaría con que decir, te ha dado otro día de vida. ¿Cuánto crees que cuesta un día de vida? Entonces, pero lo que quiero decirles es que hay entidades, ¿no?, espirituales, y hay quienes han pasado mucho tiempo sin sembrar, sin hacer nada, y un día siembran, y eso es como que pónganlo en el plano terrestre, ¿no? Ustedes van a la tierra y esa tierra tiene 10 años de sequedad, de falta de abono, tiene una cantidad de arbustos, monte, cizaña, hasta bichos, hasta sapos hay ahí, y ustedes tiran una semilla. O sea, en 1 metro, y son 10 hectáreas o en 1 hectárea, ustedes tiran una semilla tiran semillas en 1 metro y esperan que la tierra ella sola se pode, se are, se remoje, elimine los bichos, elimine todo, porque tiraron semilla en 1 metro, y después se enfadan con Elohim porque dicen, oye, o con el dueño de la tierra, y le dicen, oye, mira, tu tierra no sirve porque yo tiré ahí, sembré como, pues, no sé, un montón de semillas en 1 metro cuadrado y ni siquiera ahí ha nacido. Claro, porque la tierra no está preparada, porque es demasiado tiempo que se ha dejado pasar sin prepararla. Entonces, la tierra se va preparando poco a poco. Ahora, si tú preparas ese metro cuadrado y lo cercas
Y siembras, te va a dar cosecha aunque todo lo demás no haya, pero eso hay que hacerlo. Ahora, mucha gente, nuevamente les digo, siembran, tienen 10 años, 5, 7, 1, 3, lo que sea, de no diezmar, y cuando siembran, quieren que hacerse millonarios porque sembraron $100 o 200, y no funciona de esa manera. O sea, al 60, al 30 por uno, al 100 por uno, pero no es al millón por uno o al billón por uno. Elohim no es ni injusto ni tampoco es tonto. Así que, por favor, Ahim, seamos lógicos y congruentes. Y también, otra vez, como les digo, si no puedes hacerlo en una escala máxima o como debería de ser, hazlo poco a poco. Hazlo poco a poco, pero hazlo. Existe también riqueza en escala minúscula o riqueza distractoria. Y estas son todas aquellas cosas que queremos lograr y que son válidas como metas, pero no deberían de ser el objetivo de hacerse rico. Es decir, por ejemplo, nosotros, digamos, pensamos en un coche, ¿no? Eso nos distrae. Eso nos distrae. Lo que debemos de pensar es cómo volvernos ricos o millonarios, de qué manera trabajar y en qué invertir y cómo hacerlo para ser ricos, no para tener un coche. Eso, ya cuando tengamos el dinero, no vamos a andar pensando y decir, a ver si reúno el dinero para el coche. Ya vas a tener para comprar 20 coches, 10 coches, 3 coches, 5 coches. Entonces, yo pienso y dices, quiero comprarme una camisa de marca, porque así me voy a sentir rico. Hombre, yo digo, no está mal que te compres una camisa de la marca que tú quieres, ese es tu asunto, pero lo que te digo es que si tu mente se va a ese punto, entonces ya restaste energía a lo que verdaderamente es importante. O sea, no te enfoques en cosas minimalistas, en cosas nimias, en cosas de menor importancia. Aunque sea un coche, incluso una casa puede ser una cosa de menor importancia, porque lo importante es tener el dinero de sobra para comprar esa casa y otra. Sigamos. Metas de riqueza en las cuales sí debemos pensar. Se debe pensar en aquellas metas o actividades menores en relación con el objetivo de volverse próspero, que nos permitirán alcanzar la riqueza. Es decir, es obligatorio pensar en vender un producto que nos produzca ganancias que en comprar uno que nos haga pagar intereses. De eso es lo que estoy hablando una vez más. Alguien me dice, no, es que tú dijiste que no debemos de pensar en cosas pequeñas o no debemos de pensar en metas. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que pienses, por ejemplo, en comprar un coche, porque vas a tener que pagar intereses o vas a tener que pagar un costo. Piensa mejor en cómo obtener el valor de un coche, ¿ya? Cómo obtener el valor para un coche. Y eso es vender productos, poner un negocio o trabajar horas extras o, pues, no sé, hay diversas formas en que puedes ganar dinero extra o en cómo puedes organizar tus costos comiendo menos cereales, menos leche, comiendo menos lo que sea, menos carne, menos salidas y decir, bueno, yo antes iba todos los fines de semana a comer sábado y domingo a la calle, ahora solo voy a ir una vez, un día sí y un fin de semana sí y un fin de semana no, pero no voy a ir sábado y domingo, sino que voy a ir solo el domingo o solo el sábado. Bueno, el sábado no, solo, dependiendo si tú guardas el Shabbat, el sábado. Solo el domingo. Voy a ir un domingo sí y otro domingo no. Entonces, y así, y lo demás no lo voy a dejar así, sino que lo voy a meter en una cuenta aparte o en una hucha, en una alcancía, en lo que sea, en un cerdito no voy a decir. Ya lo dije. Entonces, no lo voy a poner aparte. Y eso, pues lo voy a ir apartando porque necesito reunir mucho dinero. Y voy a necesito esto. Entonces, pero ese dinero tú no estás pensando en gastártelo, sino que estás pensando en seguir invirtiéndolo. Ahora, las distracciones engañosas que aparentan riqueza, lo que te hace lucir como rico es lo que realmente te mantiene en tu misma situación, porque distrae tu mente. Ya te lo había mencionado. Tener un coche del año, el tener ropa nueva, el tener ropa de marca, eso te hace ver como rico. Pero realmente lo que está haciendo muchas veces es distrayendo tu mente. Y eso es lo que evitan los que son millonarios, que su mente esté distraída.
No se debe pensar como objetivo general las cosas como coches, casa, ropa, etcétera, etcétera, porque eso es lo que obtendrás. La idea es pensar en saber que podrás comprar lo que quieras sin pensar en algo específico. Una vez más, espero que se entienda. Lo que se genera en el ambiente invisible también es más importante y trascendente que lo que se genera en el ambiente visible. En este caso, volvamos al ejemplo de Yahoyakim y Hannah, y posteriormente su descendiente Miriam son visitados por Malachim y príncipes o arcángeles que conocen sus acciones y aún más le comunican el mensaje de que sus obras las habla el mismo Haelión, el mismo Altísimo está hablando de sus obras. Aunque existe gran importancia en las tefilot o en las oraciones, lo que observamos es que esto o eso es solo parte de la ley de atracción de la riqueza y la prosperidad. Por tanto, la otra parte se refiere a la conexión visible e invisible y tiene que ver con dar y demostrar que se está listo para ser un buen administrador, pase lo que pase. Entonces, la conexión visible e invisible es muy, muy importante, recuérdalo. También observamos otras dos leyes actuando en la vida de Yahoyakim y Hannah, y son la ley de la acción y de la reacción. Ya, esto es obvio, una siembra trae cosecha, marcada plenamente por un suceso tan grande como un príncipe del ambiente invisible que se hace visible, ya, lo cual nos lleva a la ley de la atracción. Esta es otra ley, y es que cuando esto pasa en tu vida, significa que algo muy grande viene para tu existir. Has atraído riquezas invisibles que pronto se harán visibles. Yo les voy a contar un testimonio de mi vida y pues pueden creerlo o no. Yo a la edad de 18 años, pues me comencé a trabajar ya formalmente, estudiaba en la universidad, trabajaba y bueno, comencé a ascender porque pues siempre he creído en el Adón y bueno, tenía una buena referencia en las notas y mi jefe pues que era una persona muy considerada me ayudó y me ascendió rápidamente. Entonces a los 20 años quizás, no me recuerdo muy bien, yo pues ya era sujeto para comprar una casa, ¿no? Entonces hay mucha historia en eso, pero se lo voy a poner así, o se lo voy a contar. Yo fui y hablé con el dueño de la casa, porque yo estaba alquilándola, y le dije que por qué no me la vendía, y me dijo, sí, pero hay otros clientes. Entonces él me mandaba clientes a la casa donde yo vivía, para que la vieran y pues él estaba negociando. Sin embargo, él me había dicho que sí, que me le iba a vender a mí porque nosotros teníamos muchos años de vivir ahí y esa casa había sido de la esposa del hijo de ella, que era mi prima, que era nuestra prima. Y entonces yo vivía ahí solo con mi madre y pues yo sostenía la casa y bueno, etcétera, ¿no? Entonces yo fui a la entidad financiera para ver cuánto me prestaban, me dijeron tanto, yo se lo dije y me dijo, bueno, me dijo, sí, esto y esto, y entonces sucedieron muchas cosas. Él no quería en esa cantidad, quería un poco más, y yo le dije que estaba bien, que yo podía hacer otro préstamo en la empresa donde estaba para complementar. Sin embargo, él seguía mandando personas, y resulta que yo eso no lo supe hasta muchos años después de haber hecho el negocio con ellos. Entonces, mi madre me lo contó. Y resulta que la esposa de este dueño de la casa, de este señor dueño de la casa, pues estaba un día haciendo clamor, haciendo tefilot por la casa, y ella, por la casa, porque ellos querían venderla a un precio más alto, porque su casa la habían hipotecado al banco, ya la habían comprado, pero la habían metido una segunda hipoteca y la habían hipotecado, y entonces pues los estaban presionando para pagar y bueno, estaban un poco ahogados con las deudas, ¿no? Entonces ellos eran cristianos y yo también en aquel entonces, y orábamos ambos, o sea, es decir, ellos por su lado, yo por el mío, ¿no? Entonces, ellos por vender la casa y yo porque me la vendieran, entonces, pero nunca juntos, tampoco hablábamos mucho. Y entonces la señora estaba lavando en su ropa, ¿no? Y entonces, o la ropa, y estaba llorando y pidiéndole al padre, después le dice, padre, hemos orado mucho y te hemos dicho que pues que queremos vender la casa. Y entonces se le apareció un ángel, o sea, se le apareció un ser, ¿no? Un ser de luz, eso es lo que ella dice. Se le apareció un ser de luz y le dijo, ¿y tú por qué estás llorando y pidiendo tanto por vender esa casa si esa casa
es del muchacho que está ahí, que vive ahí, es de él. Y entonces ella se lo contó al marido, pero el marido no hizo caso. Y entonces él trabajaba en un ayuntamiento, una alcaldía, de andar repartiendo correspondencia en una moto. Resulta que un coche se pasó el semáforo en rojo y le hizo 14 fracturas en una pierna y no sé cuántas en otra. A mí eso no me alegró. Yo cuando él me llamó y lo fui a ver, me dijo, mire, me dijo don Nelson, así me decía él. Me dijo, mire, yo he sido desobediente con el Señor. Estoy poniendo las palabras que él me decía, ¿no? Entonces, yo he sido desobediente con el Señor y tengo que vender la casa a usted, pero yo me había puesto en la cabeza, pues, ganarle más. Pero yo quiero que usted me dé $5,000 más. Entonces le dije, no, no hay problema. Yo, pues, lo voy a reunir, lo voy a prestar y, bueno, voy a reunirlo. Y entonces lo reuní y se lo pagué. Al final, la casa, pues, la compré o la comencé a pagar, me metí en el crédito de la casa, eso en mi país donde nací y que después le quedó a mi madre y entonces resulta que yo no supe, porque mi madre no me dijo, hasta un día me dijo, no te había comentado esto, estábamos en una conversación y me dijo, no te había comentado esto, que le pasó esto a la señora fulana y a don fulano, de que se les apareció un ángel y le dijo que la casa era tuya. Y yo, no, madre, ¿por qué no me dijo antes? Le hubiera ofrecido menos. Entonces, no le hubiera ofrecido, no sé, yo esto lo estoy haciendo aquí. Entonces, pero lo que sí les digo es que cuando uno hace cosas, yo era un fiel, así se los digo, fiel diezmador, diezmaba, a mí me daban en aquel entonces, ¿no? De bonanza que vivía, ya les digo, como siempre he sido diezmador, el Padre siempre me ha bendecido y en aquel entonces yo recibía en diciembre un sueldo un sueldo, ¿no? Y también recibía un sueldo de indemnización y un sueldo de aguinaldo. Entonces yo daba un sueldo aparte de los diezmos que yo daba un sueldo de lo que yo recibía, lo daba a la iglesia donde yo iba y así hacía todos los años. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando uno hace cosas físicas y visibles, el ambiente invisible se activa a favor de uno. Y entonces eso es lo que yo quiero que entiendan, que yo pues no lo sabía hasta que mi madre me lo comentó. Yo solo supe que este señor, el esposo de la señora que había visto al ángel o al malaj, pues me lo comentó, pero no me comentó eso, sino que me dijo que él había sido desobediente porque él tenía que venderme la casa a mí, pero no me dijo por qué. Entonces, quiero nuevamente que esto es la ley de atracción y la ley de acción y reacción, pero no solo en el ambiente visible, sino también en el invisible.